digamos, el funcionario obligue de cierta forma con presión psicológica o acción para que se dé este tipo de donación de dinero. Entonces, como el funcionario público se le está pidiendo a esa otra persona, entonces el cohecho activo, que es el 442, lo comete esa otra persona. Leámoslo, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 442, cohecho activo. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. La prisión nos saltamos. Con prisión de 5 a 10 años. Sí. La multa y la inhabilitación son 3 penas, ¿verdad? La leí, Lic, pero si gusta la vuelvo a leer. No, está bien, ya lo por ahí. Okay. Entonces, aquí ya no va a ser un funcionario público. El cohecho activo lo va a cometer una persona particular cualquiera que acepte pagar, que pague la suma que le requiere, o bien, digamos, cuando ella es la que inicia el delito, que le ofrece al funcionario público determinado beneficio para que esta persona conceda la acción que le solicite. Ambos delitos son dolosos, tienen sus propias penas y, lógicamente, por eso es que se dice que son en concurso, en concurrencia. Hay alguien que pide o que ofrece y otro que acepta o que paga. Entonces, hace 2 días salió un caso de unos policías que le dijeron a una persona que tenían orden de allanar su casa, pero que si les daba 4,000 quetzales iban a hacer perdediza esa orden, y para eso quedaron en un restaurante en el Quiché para que hicieran la transacción. La persona esta, en lugar de acceder al pago, fue a la oficina de responsabilidad profesional de la policía y puso la denuncia. Entonces ahí, como acostumbran, armaron un paquete que simulaba los 4,000 quetzales, le pusieron un micrófono, se pusieron cerca para poder escuchar, y cuando ellos le aseguraron que ya no iba a pasar nada por el dinero que les estaba dando y aceptaron el paquete, cuando se iban retirando los agarraron a los 2 agentes y a la persona, pero
¿Ahí qué delito se comete? Cohecho pasivo. Cohecho pasivo. ¿Y quiénes lo cometen? Los dos policías, ¿verdad? Ese señor que no se prestó a dar la mordida, a pagar el cohecho, sino que fue a donde correspondía, él va a servir como testigo y va a estar protegido por la policía y no va a tener responsabilidad alguna porque él no cometió el delito, sino que solo ayudó a que se descubriera. Pero, como les digo, lo mismo pasa si a un funcionario le ofrecen dinero para que tramite o que pierda cierta documentación y entonces si él no lo hace, sino que denuncia a sus autoridades y lógicamente la trampa es al revés, él también sale sin cometer delito porque está colaborando a terminar con este flagelo de la corrupción. Ahora, si en el caso este que les estoy contando de los policías, él sí hubiera pagado, no hubiera denunciado a la ORP, pero por seguimiento que le tenían ya a estos agentes, los hubieran atrapado en el acto, ahí hay delito de los dos, uno pasivo y el otro activo. ¿En qué grado? Ya serían consumados, porque ya habían dado el dinero y ya cada quien había cumplido su parte. ¿Sí? Entonces vemos pues que lo importante es que el pasivo solo lo puede cometer los funcionarios públicos y el activo cualquier persona. Y puede ser que pidan dinero, regalos, dádivas, ya sea para ellos o para terceras personas. ¿Sí? Y lógicamente, pues el funcionario público tiene que ser el que está en la posibilidad de, digamos, de realizar, esa es la función que él tiene, y realiza, impide, retrasa el acto que tiene la obligación de hacer. Ejemplos hay muchos. Ustedes han visto que a veces hay puestos de registro de una sola motocicleta y empiezan a buscarle. Mire, fíjese que usted venía a exceso de velocidad o venía y no tiene luces, pero tal vez lo podemos arreglar de otra manera. Y si usted dice, mire, tal vez, o al revés, va, que el piloto diga, mire, y no lo podemos arreglar de otra manera, le doy para su desayuno. Entonces ahí, si los dos consienten, los dos concurren, el delito está consumado. Si los funcionarios no concurren y le inician la persecución por el delito de cohecho, pues lógicamente ellos no van a ser responsables. Si usted no acepta y pide que llegue su abogado y las noticias, entonces va a haber, no hay responsabilidad penal para el que no participe. Pero el delito solo se puede consumar con la concurrencia de ambos. En el caso, a ver, Cristina Vázquez,
Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. O sea que si uno de los dos no cede, solo se quedaría en una tentativa. No, ahí en este caso, como es de concurrencia, si se puede eh, determinar la intención, la modalidad que le estaban pidiendo para hacer algo, sí va a ser consumado para los que lo intentaron, pero el otro no va a tener responsabilidad. Digamos, el problema está cuando son delitos concurrentes, pero el tercero no aparece, como en el caso de la línea. Ahí dice que ellos pasaron no sé cuántos furgones y fueron cifras millonarias por bastante tiempo, pero solo se persiguió a los empleados públicos y nada más se persiguieron, creo que 10 o 14 empresarios, y los 10 o 14 ya fueron liberados porque prestaron su declaración contra los otros y les dieron criterio de oportunidad. Pero ¿y todos los demás? ¿Cómo se puede determinar o establecer si ellos les pagaron o no, si ni siquiera se sabe a quién pertenecen los furgones? O sea, se está presumiendo. ¿Ya? O sea, se consuma cuando realizan la acción. Pero para poder hablar de esos delitos, se requieren que participen ambas partes. Se consuma al momento de que ellos solicitan el beneficio y se puede probar que lo solicitaron por la declaración del sujeto, del otro sujeto. Ya sea que el que haya ofrecido sea el particular y el funcionario logre comprobarlo, o que el que haya pedido sea el funcionario y se pueda comprobar con la declaración del particular. Ah, ya. O sea que acepte o no acepte independientemente la otra persona, siempre se consuma el acto. Sí, Ah, pero gracias. siempre que se logre establecer a quién se lo están pidiendo o a quién se lo están ofreciendo. Depende de eso, va a ser activo o pasivo. Exactamente. Ok, gracias, Lee. Ahora, si aceptan los dos y los agarran por otro medio de información, uno comete activo y el otro comete pasivo. ¿Ya? Gracias. Jamie. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Qué sucede si la persona da el dinero pero después pone la denuncia? ¿También cometería cohecho activo, licenciado? Pues mire, hay una exención. De hecho, lo cometería, pero hay un artículo ahí que sirve para, al menos en los delitos tributarios, como excepción. En todos los demás no. Pero, digamos, sucede mucho cuando, pese a haber pagado, no hacen la diligencia prometida. Entonces, digamos, se toma una denuncia de corrupción y si usted logra demostrar cómo le probó o para qué lo iba a hacer y el trámite y todo, a usted la protegen como testigo y ya no comete el delito. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces estamos con el funcionario público es pasivo y la otra persona es activo. Y lo mismo pasa con el 442 bis.
Léamelo, por favor. Artículo 442 bis, cohecho activo transnacional. Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa o ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Aquí vemos que igual que en el cohecho activo nacional, el sujeto activo es cualquier persona. Inclusive aquí podemos hablar de personas jurídicas colectivas, porque hay muchas empresas que vienen aquí a Guatemala, constituyen su sede aquí y solicitan, digamos, participar en contratos, en compra de ondas radiales, en minas, digamos, minería, y ellos vienen y para ser los favorecidos, pues lógicamente dan una cuota extra para salir favorecidos. Si la empresa los había autorizado a esto, tiene responsabilidad la empresa. Y es muy difícil por las cantidades que se manejan que un funcionario que la represente, que es una empresa jurídica, lo haga de su propio bolsillo, pues. Puede ser también un empresario particular, pero también tiene que ser extranjero, ¿verdad? Y lo único es que tiene que tener una sede jurídica aquí, que es lo que pide la ley. Casos como este hemos tenido, se ha puesto las denuncias. La más reciente es el caso de los rusos que venían a abrir minas y la famosa alfombra roja, ¿verdad? Porque se supone que eso era un regalo ¿para quién? Para el mero jefe, que hasta ahorita pues como no se ha investigado, no sabemos, pero la denuncia era eso. Y el delito, según la denuncia, hablaba de un cohecho activo transnacional. Lo mismo que, póngase usted, lo que quería hacer Taiwán, que para apoyar Honduras a Taiwán, que para apoyarla le pidió una cantidad de millones. Ese estamos hablando, ahí es al revés. Como lo que lo estaba pidiendo eran los funcionarios públicos hondureños, estaríamos en cohecho pasivo transnacional. Porque el que estaba pidiendo el dinero, ¿quién era? Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma presidenta. Si ustedes leen el delito 442.3, tertis, leámoslo, Marta. Con gusto, licenciado. 442 ter, cohecho pasivo transnacional. Comete delito de cohecho pasivo transnacional el funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. O sea, prácticamente, si yo le digo a un país que me haga una donación o un préstamo por
200 millardos para pagar la deuda pública a cambio de mi apoyo en la ONU, en cualquier organismo internacional, prácticamente estoy cayendo en un cohecho pasivo transnacional. Como la presidenta o vicepresidenta de Taiwán no aceptó, y es más, lo hizo público, dijo que ellos no se prestaban a apoyos políticos comprados. El delito se supone que lo deberían de perseguir en Honduras, pero como son los más altos mandos, creo que eso se va a decir que fueron conversaciones diplomáticas mal interpretadas, pero realmente más claro que el agua no puede estar. Y a los 2 días salen firmando el apoyo con China, que ahí sí está más que claro cuál era la intención de Honduras, ¿verdad? Pero entonces el funcionario o empleado público tiene que ser de aquí de Guatemala, ¿verdad? Bueno, esto es lo relativo al peculado. No, perdón, al cohecho. Entonces, vemos pasivo, activo, activo transnacional, pasivo transnacional. En los pasivos siempre van a ser empleados o funcionarios del gobierno, y en los activos va a ser cualquier persona, pudiendo inclusive ser jurídica o colectiva. Y esto era lo que le decía a Jamie, la exención. Leámoslo, por favor, Marta. 444, ¿verdad, Lick? Sí. Ok, extensión especial de responsabilidad. En los casos de delitos de cohecho que vulneren el régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios de la comisión del delito. O sea que hay una exención para aquellos delitos, pero sí tienen que ser de orden tributario. O sea, los que atentan contra las entradas y los impuestos del Estado. Ahí inclusive hay exenciones. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar del peculado. Aquí vamos a hablar del caso que vimos la vez pasada en el laboratorio, para que a ustedes les quede pues más claro. Se cayó la conexión, pero yo creo que ya estamos, ¿verdad? Sí, Lick, ahora sí lo escuchamos. Sí, licenciado, lo escuchamos. Ok, perfecto. Les decía yo que aquí todos los sujetos activos son funcionarios públicos. Y son funcionarios públicos con la ampliación que tiene la calidad de funcionario público que dicen las convenciones. Solo que nosotros seguimos hablando de funcionario o empleado por la ley de servicio civil,
pero realmente la norma nos habla solo de funcionarios públicos. Y como aquí tiene una prevalencia los tratados, realmente debiéramos de entenderlo así. Toda persona que maneje fondos públicos, toda la persona que está vinculada al Estado y cualquier persona que desempeñe una función pública va a ser entendido como funcionario público. Digamos, hay gente que no se le considera funcionaria porque son servicios técnicos o profesionales, el reglón 029 y 180 y algo también. Están los de 022 y 011, que son los propiamente funcionarios públicos, que inclusive hay una norma que después de 2 años de que una persona fue contratada por 022, se le tiene que presupuestar porque ya se entiende que su labor es permanente. Y también los contratistas y cualquier persona que maneje fondos públicos se le considera funcionario público. Entonces leamos el 445. Por favor. Con gusto. Artículo 445, peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. O sea que estamos viendo que aquí hay 2 delitos. El primero es cuando los bienes, dinero o efectos son para el uso común de la municipalidad o empresa. Y si estamos hablando de cuando esos bienes son para programas de apoyo social o para fines asistenciales, se aumenta la pena, o sea, el delito se agrava por el simple hecho de que esos programas constituyen verdaderas carencias para la población a la que están destinados. Entonces, si yo como funcionario público, con el bien a mi cargo, en el caso que les pusimos en el laboratorio, él era el tesorero, síndico y tesorero. Y él permitió que un tercero sustrajera 22,000 quetzales. Ahí él cometió el delito, aunque de hecho no fuera que él tomó el dinero, sino que en confabulación con el otro permitió que éste lo tomara. También puede ser que custodie el bien. O sea, la función que tienen los y dependiendo de qué tan grande sea el hospital o la bodega, van a haber también trabajadores, pero el principal encargado es el que tiene a cargo esta función. Si se permite, y ese es el famoso caso del robo hormiga en los hospitales, que se da con las cocineras, que se da con los almacenes, que permiten que los empleados
saquen ilícitamente cantidades de bienes de poco monto, pero que a la larga, como son varios, generan un daño al Estado. Estamos hablando de que no es necesariamente la autoridad principal, sino los que tengan a su cargo ese tipo de custodia, ese tipo de bien, y sean ellos los que deben velar porque se sea un uso correcto de estos bienes. Cuando la ley se refiere a programas de asistencia social, o que puede ser también por desastres naturales, ustedes saben que en Guatemala, cada vez que hay un huracán, una tormenta, nos quedamos sin puentes, nos quedamos sin casas, y entonces viene ayuda nacional e internacional que se canaliza a través generalmente de COPRE o las municipalidades. Y entonces, si ya es un delito disponer del dinero corriente de esa municipalidad, si se dispone de bienes para ayudar a la gente necesitada, la pena se agrava, porque lógicamente es un dinero o unos bienes con mucha para gente que está en estado de precariedad. ¿De dónde se saca que ese estado de emergencia o de precariedad? De las mismas disposiciones que emite el Estado por estado de emergencia. Digamos, tenemos la famosa, el corredor seco, donde los pobres niños y la gente adulta se está muriendo de hambre, pero que se niegan a dejar sus casas, y ya llevamos años de tener ese problema del corredor seco, que no es solo Guatemala, es toda Centroamérica. Pero aquí en Guatemala la indiferencia ha sido pues muy marcada. Inclusive cuando hay otras enfermedades como el COVID, esos programas se quedaron sin ni siquiera dinero. Para que vean ustedes, pues, y ahorita en Panzós, no sé si ustedes leyeron, ya van varios niños muertos porque tienen una desnutrición de tipo kwashiorkor. Entonces, estamos realmente graves en cuanto a este tema. Entonces, ¿cuándo se considera que ese programa de asistencia social o programas de beneficio por desastres, el mismo estado emite las normas y considera pues que hay una emergencia, y a eso ya el destino es manejado en forma independiente que el destino normal? A ver, Jamie. Licenciado, una pregunta. Si el dinero era destinado para, digamos, para pavimentar una calle, ¿se tomaría como un programa de apoyo social? No. El de apoyo social es más para los seres humanos. Ya Muchas gracias, licenciado. no es tanto para obras, sino para emergencias. Claro, si las obras, como los hundimientos que han habido y todo, ahí sí se puede considerar de apoyo social, pero ya está decretado por el gobierno cuáles son y cuáles no. Muchas gracias, licenciado. Luego está el por uso.
Leámoslo, Martita, por favor. Con gusto, Lic. Comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utilice o permita que otro utilice en provecho propio de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias y cualquier otro instrumento de trabajo, trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Entonces tenemos el normal y el agravado, que también es la misma causa para obras sociales, ¿verdad? Aquí, cuando se habla de uso, establece perfectamente cuáles son los bienes que se están protegiendo. Son automotores, motos, digamos todos los camiones de volteo, excavadoras, que están destinados para el uso del Estado y se están usando para otro fin. Eso es lo que se sanciona. Hay que tener mucho cuidado también, porque en la clase pasada yo le explicaba a un compañero que hay ciertos puestos en que la protección, además del funcionario, se le da a las familias del funcionario, y entonces los vehículos, los guardaespaldas y todo, ya es permitido que la familia lo use, porque están destinados para él y la familia. Estamos hablando de los magistrados de la CC, estamos hablando de ciertos funcionarios de alto nivel de seguridad, como el ministro de Gobernación, los viceministros, el fiscal general de la Nación. En ese caso ya el uso que se le da al vehículo ya es para el servicio de esas personas. Ahí no hay problema. El problema es que se utilicen buses para el servicio de las municipalidades, para ir a repartir el personal, o que les dijera yo de Metra que los va a dejar a distintos puestos de trabajo en horas de la madrugada, y de repente esos mismos buses se vayan para llevar a vacacionar a los empleados en la Semana Santa, o que se los lleven al puerto. Ahí estamos cayendo en peculado por uso, porque eso no es la función pública, eso es algo particular. Entonces, yo entiendo que inclusive en casos excepcionales se puede hacer, pero tiene que tener toda una serie de permisos y autorizaciones. Pero normalmente, si se usan esos bienes, en el caso de instrumentos para botar pavimento, instrumentos de las carretillas, los picos, las piochas, todo eso en uso particular, lógicamente es peculado por uso. Es más, que un alcalde ordene ir a levantar su casa
con empleados y con material de la municipalidad también es un delito. Y se agrava, como dijimos, cuando eso se tenía que servir para las contingencias, para los daños de fuerza mayor por situaciones climáticas. Además, miren aquí dice claro, hay constructoras a las que no tienen toda la capacidad para desarrollar un trabajo y entonces el Ministerio de Comunicaciones les brinda maquinaria. Si esa maquinaria no la están empleando ellos en hacer la obra para la que están contratados, sino que la están usando en trabajos particulares, también cometen el delito de peculado de uso. Y finalmente vamos a ver el peculado culposo, que aquí insisto, la culpa es la falta de observancia del deber de cuidado que ocasiona el resultado dañoso. Leámoslo, por favor, Marta. Con gusto, peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte. Entonces vemos que aquí lo que hay es falta de omisión al deber de cuidado. Les decía yo en el ejemplo anterior en el laboratorio que si una persona tiene una caja fuerte y hay un extraño en su oficina y deja la caja fuerte abierta, aunque él no haya tenido la intención de que el delito se perdiera, dio la oportunidad. Entonces, pues en la investigación, de entrada ya él tiene un delito culposo por esa omisión de deber de cuidado de dejar el bien asegurado. También puede darse, como yo les decía, con la ayuda que se le da a la población en crisis. Muchas veces los alcaldes reciben comida, reciben, digamos, bienes que son perecederos, láminas, clavos, y a veces los depositan en lugares donde se van a ver afectados, lugares húmedos, que va a salir óxido en las láminas, que va a fregar todo lo que es el producto que se tendría que distribuir, y también por la tardanza, porque cuando uno recibe un abastecimiento para una emergencia, lo primero que tiene que tener desde que asume el cargo es ver las zonas más vulnerables, levantar una encuesta para ver qué tantas familias hay y cómo lo puede distribuir. Eso es algo que
que aquí en Guatemala no se hace y que Conred ha insistido mucho en la capacidad de poder distribuir, porque si no los bienes se quedan ahí almacenados, embodellados, y solo cuando es campaña electoral todos lo sacan. Muchas veces ya está, digamos, sin servir. Entonces, esos son, digamos, la característica principal es que no es doloso, sino que es por omisión a un deber de cuidado común y elemental que cualquier ciudadano pudo haber sabido. Y finalmente la malversación. Yo les decía que la Ley General del Presupuesto, cada año las entidades públicas, autónomas, semiautónomas, tienen que presentar un proyecto de presupuesto que incluye desglosadamente cuánto van a gastar en sueldos, cuánto van a gastar en gasolina, cuánto van a gastar en alquileres, cuánto van a gastar en papel, hasta café contempla el presupuesto, extras, viáticos, en fin, todo. Pero cada cosa está bajo un renglón presupuestario. Entonces, si yo, fiscal, agarro el dinero que me produce la extinción de dominio, que es para el servicio y el combate de ese tipo de ilícitos. Y con eso pretendo crear una cooperativa para todos los trabajadores del Ministerio Público, aunque estoy aparentemente creando un bien para la entidad, estoy malversando los fondos. Lo mismo el OJ tiene dinero que proviene de multas, que proviene de subasta, que eso va a un fondo que se llama fondo privado. Pero ese fondo privado no se puede usar para cubrir los gastos ordinarios del OJ. Si ellos toman dinero de ahí y lo usan para gastos ordinarios, estarían cometiendo delito de malversación. ¿Ya? Si eso causa daño o entorpece la función, se aumenta la pena. Y si esos caudales estaban extraordinariamente asignados para fines asistenciales o programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2/3 partes. Pero eso tiene que ver más que todo con el mal uso que se hace de los renglones presupuestarios. Inclusive la Contraloría de Cuentas practica auditorías y si hay malversación de algunos renglones, levanta reparos y si los reparos pueden ser desvanecidos, se desvanecen, si no se van a juicio de cuentas y en juicio de cuentas se condena a las personas para que reparen, digamos, el gasto o el daño que ocasionaron. Ahora, si ya se detecta que hubo, digamos, algún otro tipo de intención dolosa y se usaron documentos o cuestiones inexistentes, como el caso de la diputada esta que mandó a empedrar un camino para su spa con una aldea que ni existía. Ahí ya vemos que hay malversación y hay otros delitos conexos, falsedades y demás cosas que se pudieran dar. Entonces, por favor, les encargo mucho que se estudien
los delitos contra la administración de justicia, que va a ser la clase que tenemos el jueves. Y estoy pensando que ya finalizando este módulo, vamos a hacer un laboratorio antes de entrar a... Vamos a ver si todavía nos da por Semana Santa, pero si no, les voy a dejar de lectura para Semana Santa la ley contra la narcotividad y algún documento de apoyo que se les pueda conseguir. Feliz noche, nos seguimos viendo. Buenas noches, Félix. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo, licenciado. Se lo agradece bastante. Vaya, pues, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, Andy. Licenciado, perdone, ¿será que le pudiera comentar algo aislado a la clase de hoy? Perdone. Escríbame al chat, al WhatsApp de la página. Solo en Classroom, viera, licenciado, que la pude comunicar nada más en un mensaje privado, viera que ahí le mandé. Bueno, porque no entonces encontré. no voy a contestar. Bueno, muy amable, licenciado, perdone, feliz noche. Vaya, pues. Licenciado, disculpe una preguntita. ¿Sí? Acá en este delito de peculado por sustracción también, o el peculado por uso puede ir junto con este de malversación, o sea, puede como tener relación. No, porque el peculado es pérdida y la malversación es mal uso. Ya. Y otra pregunta, disculpa, licenciado. Fíjese que yo estaba viendo sus clases, entonces me surgió una duda porque ya voy por esto de la ley del femicidio que usted había aplicado con los homicidios. El agravado creo que es. Sí. ¿Aló? ¿Aló?